Bueno, hermanos, vamos, como les anticipaba hace 8 días, vamos a hablar un poco acerca de una doctrina, de una disciplina espiritual un poco mal entendida y también muchas veces llega a ser la menos practicada, ¿verdad? Hay varias doctrinas espirituales. ¿Qué son las doctrinas espirituales? Pues son ejercicios, una disciplina, algo que debes de hacer con constancia. ¿Cuál es el fin de esas disciplinas? Pues obviamente un crecimiento y un fortalecimiento espiritual. ¿Cuáles son esas doctrinas? Hay varios ejemplos. Podemos leer la Biblia, ¿verdad? Hay hermanos que, o sea, lo ideal es que todos los hermanos leyeran la Biblia todos los días. Es una disciplina espiritual, leer la lectura de la Biblia. Y dentro de la lectura de la Biblia hay otras disciplinas, ¿verdad? Como el estudio de la palabra de Dios. Es muy diferente a solo leerlo, ¿verdad? Estudiar es detenerse en cada pasaje, hacer un énfasis, tratar de entender qué está diciendo el autor. También hay memorización de la palabra de Dios, esa es otra disciplina. También está la meditación, es tomar un pasaje y estar meditando en él durante el día. ¿Qué otras disciplinas espirituales hay? Pues la oración, ¿verdad? Algo que también todos los cristianos deben de hacer en continuo. Por lo menos 5 días, por lo menos 5 veces al día, ¿verdad? En cada comida. O si comes 5 veces, pues más. Pero nosotros oramos cada vez que comemos. Pero también cuando nos levantamos, es bueno que nosotros oremos a Dios. También cuando nos acostemos, como dice el salmista, ¿no? Yo te busqué cuando despertaba y también cuando me iba a la cama. Oraba y te buscaba aquí. Entonces eso habla acerca de una oración. El ayuno, mis hermanos, es una disciplina espiritual. ¿Qué es el ayuno, hermanos? Hoy vamos a analizar este tema. ¿Qué es el ayuno? Obviamente a la luz de la Biblia. El ayuno es una disciplina espiritual, como decíamos. ¿Qué significa el ayuno? Pues es abstenerse voluntariamente de ingerir alimentos con propósitos espirituales. ¿Qué es la disciplina? ¿Cuál es el ayuno para la piedad? Pues es abstenerse de tomar alimentos con un propósito espiritual. ¿Por qué hay que hacer ese énfasis, hermanos? Porque muchas veces podemos malinterpretar cuál es un ayuno para la piedad, ¿verdad? A veces decimos, pues tengo que ir a donar sangre y salgo como a las 12, pues de una vez aprovecho y tomo el ayuno, ¿no? Ya ayuné, ya hice lo que dice la palabra de Dios, ¿no? O me peleé con mi esposa y hoy no me sirvió de desayunar. Pues ni modo, ahora voy a ayunar para Dios. Eso, mis hermanos, es completamente se aleja de un ayuno con un propósito para la piedad. Es hacerlo con un propósito espiritual. Hay personas que dicen, hacerse vegano, mis hermanos, no es ayunar, ¿verdad? Decir, voy a dejar de comer toda la comida y solo voy a comer verdura. Eso, mis hermanos, no es un ayuno para la piedad. Eso es simplemente cambiar tu dieta, pero no es ayunar para la piedad. Es un punto interesante. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién puede ayunar? ¿Ustedes qué opinan? Todos, solo unos pocos, los más fuertes, tienen la voluntad más fuerte para no comer durante el día. ¿Quiénes pueden ayunar? Únicamente, a la luz de la Biblia, ayunan los creyentes. Y ponérselo a alguien que no es creyente, pues no va a tener un resultado para él. ¿Por qué debe de ser un creyente? Porque el fin es acercarnos a Cristo, acercarnos a Dios. Entonces, hacer que alguien que no cree en Dios ayune con un propósito espiritual, pues no va a ser beneficioso para su vida. ¿Okay? ¿Quién pueden ayunar? Únicamente los creyentes. Y como dijimos, es obligatoriamente voluntario. ¿Qué significa eso? Que si tú eres la esposa y dices, hoy voy a ayunar, y ni modo, toda mi casa va a ayunar, ¿no? Mi esposo y mis hijos van a ayunar, para que también ayunen al Señor, es muy diferente porque se lo estás imponiendo. Su voluntad debe ser expresa. Yo voy a ayunar contigo, ¿no? O los hijos, en ese caso también, yo quiero ayunar, también unirme a la ayunación como familia. Al ayuno como familia. Es muy diferente, hay que hacerlo voluntariamente. No puede ser impuesto. A veces pensamos que restringir algunos alimentos ya es ayunar para el Señor, pero siempre en cada ayuno debes tener claro el propósito por el cual vas a ayunar. Hay algunos ayunos, actualmente como que se ha puesto muy de moda ayunar de diferentes maneras, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a abstener de usar, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Voy a abstener de usar un teléfono, o incluso hay personas que
se abstienen de tener un contacto con otras personas, ¿no? Se aíslan en una forma de buscar y concentrarse para un propósito espiritual. Eso es válido, se puede hacer, ¿no? Dejar de ver la tele, dejar de usar internet un tiempo, o sea, un rato. ¿Para qué? Para concentrarte en tu propósito espiritual. Eso es válido. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy, el tema que vamos a ver hoy, es el ayuno a la luz de la Biblia. Y los ayunos a la luz de la Biblia constantemente hablan de ayunos de abstenerse de alimentos. Entonces, esos ayunos también son buenos. Si pasas mucho tiempo viendo recetas en Facebook, pues quizás sería un buen tiempo ayunar de eso. ¿Para qué? Para concentrarte en un propósito espiritual, para orar por tu esposo, para acercarte tú a Dios, para tener un tiempo de comunión con Dios. Eso es un buen ayuno. Conocíamos una iglesia que cuando entraban al servicio del domingo ayunaban de su celular, lo ponían como una ofrenda, lo ponían, al entrar lo ponían en una canastita. Como eran cristianos, pues no tenían el miedo de que se lo robaran, ¿verdad? Entonces, era un ayuno, era abstenerse aquí en la iglesia del uso del celular. Entonces, esos ayunos también son válidos y también enfocados con un propósito espiritual, son beneficiosos para el creyente. ¿Para qué? Para fortalecerse y crecer en la fe, principalmente para acercarnos a Cristo y ser más como Cristo. Ese es el propósito. Pero como les dije, hoy vamos a ver los ayunos a la luz de la Biblia y cómo la Biblia los expresa. Hay varios tipos de ayunos. A veces creemos que solo hay uno, ¿no? Pero hay varios tipos que encontramos en la Biblia. El primero es un ayuno normal, el que comúnmente practicamos todos. Vamos a Mateo 4, versículo 12. Mateo 4, versículo 2. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién es esta persona que está ayunando aquí? Jesús. Es Jesús. Pasó 40 días en el desierto ayunando. Es interesante porque aquí nos habla que solo tuvo hambre, no nos habla de que tuvo sed. Y esto es algo que comúnmente practicamos o practica la mayoría de los cristianos: abstenerse únicamente de alimentos, pero sí consumir agua, ¿no? O estar tomando agua. O, por ejemplo, hay algunos hermanos que, si son como yo, pues van a estar tomando café. Pero es abstenerse de tomar alimentos, pero no líquidos. También vamos a Lucas 4, es el pasaje paralelo, y también encontramos en la misma situación. Lucas 4, versículo 2 dice: por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El escritor bíblico nos vuelve a aclarar que al parecer solo pasó hambre. Nos habla de que tuvo acceso. Si hubiera escrito que también hubiera pasado sed, nos hablaría de que también consumió, se abstuvo de contener líquidos. Y vamos a ver que ese también es un ayuno a la luz de la Biblia. Entonces, el ayuno normal es abstenerse de tomar alimentos y quizá tomar agua. Es uno de los más comunes que se practican entre el cristianismo. Hay uno que es parcial, que habla acerca de una dieta limitada. No vamos a comer absolutamente todos. ¿Se acuerdan de alguien que ayunó parcialmente? Que sí comía algunos alimentos, pero algunos no. Pueden pensar, los judíos, ¿verdad? No comían cochino. Pero vamos a ver el caso de Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 1, versículo 12. Aquí está Daniel peleando. Daniel fue llevado cautivo a la ciudad de Babilonia y el rey de Babilonia eligió a los príncipes, a los más sabios, a los que tenían más conocimiento, hombres fuertes, guapos. Aquí, como en esta iglesia, están muchos jóvenes, ¿verdad? Pero los fueron apartados para servir al rey de Babilonia. Y entonces les iban a poner una dieta, y Daniel y sus amigos se opusieron a esa dieta. Daniel 1, versículo 12 dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Aquí Daniel y sus amigos habían tomado la disposición de no contaminarse de la comida del rey. ¿Por qué? Principalmente porque la ciudad de Babilonia obviamente no tenía la tradición judía y ellos comían cualquier animal. Sin embargo, para los judíos había animales que eran impuros y que tomarlos era una ofensa ante sus dioses. Entonces dijeron: mira, no vamos a comer ninguna carne.
vamos a darnos, solo darnos legumbres y vamos a tomar agua. Es una dieta limitada. Estos ayunos parciales son abstenerse de algunos alimentos por cierta cantidad de días. En este caso, Daniel, su propósito era no contaminarse de las prácticas paganas de los otros, del pueblo de Babilonia. Entonces nosotros también podemos hacer este ayuno parcial, limitarnos de ciertos alimentos, por ejemplo, de cualquier alimento, hermanos. Ustedes dicen, bueno, es que yo como muchas maruchas, ¿no? Sí. A mi esposa es lo que le sale mejor, entonces vamos a abstenernos de tomar marucha y vamos a limitar nuestra dieta. ¿Para qué? Para enfocarnos en un propósito espiritual. Siempre recuerden eso, en cada ayuno deben de enfocarse en un propósito espiritual. Ya veremos más adelante cuáles son esos propósitos, pero ahorita estamos viendo únicamente los tipos de ayuno. ¿Se acuerdan de alguien más que ayunara así, parcialmente, que no comiera algunas cosas? Es muy famoso, Jesús lo exalta diciendo que es el hombre, el mayor hombre sobre la tierra. Vamos a Mateo, capítulo 3, versículo 4. Y es el mayor hombre, no porque sea muy alto, sino porque él cumplió el propósito de Dios para su vida. Mateo 3, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Es Juan el Bautista. Este hombre es un hombre de fe en el Nuevo Testamento, que cumplió completamente el propósito de Dios para su vida, que era llamar al arrepentimiento al pueblo y dirigirlos hacia Jesús. El mejor ministerio sobre la tierra. ¿Cuánto nos falta aprender de Juan el Bautista? Pero vemos que su dieta, aparte de su vestimenta, que representa humildad, que también representa a un profeta, él tiene un ayuno parcial. Aunque aquí no especifica por cuántos días tenía este ayuno parcial, nos habla de que tenía una dieta muy limitada, que eran únicamente langostas y miel silvestre. Esa era su dieta. ¿Con cuál? Con un propósito espiritual. No lo hacía simplemente para adelgazar, lo hacía con un propósito espiritual, mantenerse puro, quizá mantenerse listo para la obra del Señor. Entonces, este es otro tipo de ayuno. Primero, un ayuno normal, donde únicamente te abstienes de todos los alimentos, pero no de líquidos. Este ayuno parcial es una dieta limitada. Vamos a ver el ayuno absoluto. Vamos a Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther 4, versículo 16. Esther está después de Esdras y Nehemías. Okay. Está un poco escondido, ¿verdad? Pero está después de Esdras y Nehemías, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Okay. Capítulo 4, versículo 16. Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Increíble las palabras de Esther, ¿verdad? Están pasando en un tiempo de tribulación, donde aparentemente el pueblo judío iba a ser exterminado por este rey que los había llevado cautivos. Y Esther proclama un ayuno absoluto. ¿De qué se iban a abstener? ¿De qué se iban a abstener? Dice de comer y beber por 3 días, ¿verdad? Con un periodo establecido. Esther, sus doncellas y también los varones judíos iban a abstener completamente de todo alimento. De alimento y también de bebida. Vamos a Hechos 9, versículo 9. También vemos un ayuno completo. Hechos 9, versículo 9, dice: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Quién es este personaje? Es Pablo, justo después de su conversión, cuando queda ciego. Dice que pues estaba ciego y él decide ayunar
un tiempo, con un propósito espiritual definido, y se abstuvo, dice, de comer y de beber. Habla de un ayuno absoluto, se abstuvo de absolutamente todo. Este es Pablo, también al parecer por 3 días. También vamos a encontrar un ayuno sobrenatural. Vamos a Deuteronomio 9, versículo 9. Ese es Moisés en un encuentro con Dios. Aquí Moisés le está recordando al pueblo esa ocasión en la cual el pueblo se rebeló en contra de Dios cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios. Y dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Este es Moisés. ¿Por qué es sobrenatural? Pues si nosotros practicamos este ayuno, es muy probable que moramos, ¿verdad? Por eso es sobrenatural. ¿Quién puede hacer este desayuno? Perdón, ¿quién puede tener este ayuno? Únicamente aquel que Dios le dé de esta manera, que haya una provisión divina para su vida. Entonces, en pocas palabras, hermanos, no se arriesguen a tomar este ayuno. Son 40 días y 40 noches. O sea, en ningún momento durante esos 40 días y esas 40 noches comió y bebió. Habla acerca de una intervención divina y una provisión para Moisés y otro personaje que también vamos a ver que tuvo este ayuno sobrenatural. Podemos incluso calificar el de Jesús así, ¿no? Porque estuvo por 40 días sin comer nada. Es mucho tiempo. Una persona normal moriría. Pero pues es el Hijo de Dios. También hay una provisión de parte de Dios. Entonces este ayuno es para Moisés y obviamente solo debe ser llevado por la mano de Dios. En pocas palabras, hermanos, no podríamos replicar este ayuno. Vamos a Primera de Reyes, versículo 19. Vamos a ver otro ayuno de esta magnitud. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Primera de Reyes 19, versículo 8. Y dice: y se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Quién es este personaje? Es Elías. Elías había entrado en una depresión porque él sentía que todo el pueblo se había alejado de Dios. Y entonces estuvo muy deprimido y Dios le dio de comer. Dice: después se levantó después de comer y fue fortalecido para caminar 40 días y 40 noches. Eso nos habla acerca de una provisión divina. Al parecer, lo que nos está indicando el texto es que Elías se levantó y caminó esos 40 días y esas 40 noches, obviamente sin comer y sin beber. Hablamos otra vez de este ayuno sobrenatural. Debe de ser de una providencia divina para que el hombre sea capaz de soportar este ayuno. Vamos a ver otro que es el ayuno privado. Vamos a Mateo 6, versículos 16 al 18. Mateo 6, versículo 16 al 18. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús nos está diciendo: cuando ayunes, pues hazlo de manera privada. No trates de ser altivo en tu ayuno. No trates de mostrarte más espiritual, sino hazlo de manera privada. Y este ayuno, pues es muy probablemente que se refiera a cualquier de estos tipos de ayunos que estamos viendo. Vamos a un ayuno congregacional. Nos habla de que toda una congregación se puso a ayunar. Vamos a Joel, capítulo 2, versículo 15 al 16. Joel 2, capítulo 15
al 16. Dice: tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entren en la entrada y al altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Aquí vemos a Joel proclamando un ayuno congregacional. Todo el pueblo tenía que ayunar. Dice: desde los más pequeños hasta los más ancianos debían de recurrir a este ayuno. Entonces, en pocas palabras, hermanos, ¿está bien ayunar como iglesia? Vemos que es un mandato bíblico. Y no solo en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 13, versículo 2. ¿Ya se cansaron, hermanos, de buscar los pasajes? No. A ver, sirve para que se despeguen las hojas, hermanos. 13, versículo 2. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Al parecer, aquí empieza el viaje misionero de Pablo. Y entonces, lo que entendemos en este pasaje es que toda la iglesia estaba ayunando para ver a quién enviaba, para buscar el propósito de Dios para la iglesia. Y entonces, la iglesia estaba ayunando, completamente la iglesia estaba ayunando. Y entonces, tuvieron una guía del Espíritu Santo. El propósito de este ayuno era tener una guía del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue esa guía? Pues que apartaran a Bernabé y a Saulo para una obra misionera. Entonces, aquí vemos que hay un ayuno congregacional. Toda la iglesia se suma para un propósito. Es válido también. Vamos al ayuno nacional. Solo vamos a ver un pasaje. Vamos a Nehemías 9, versículo 1. Nehemías está antes de Esther. Nehemías 9, versículo 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y en concilio sobre la tierra, y la tierra sobre sí. Aquí vemos a Nehemías afligido debido a la causa o debido a la debilidad del pueblo de Israel. Entonces él proclama un ayuno nacional. De hecho, cuenta la historia de Estados Unidos que cuando se instituyó la nación de Estados Unidos, toda la nación estuvo en ayuno 3 días. Es increíble, toda la nación. De hecho, Estados Unidos nace de varias iglesias protestantes, ¿no? De varias iglesias evangélicas. Entonces tienen muchas raíces evangélicas. Por eso vemos un ayuno nacional y vemos a hombres, a presidentes hablando acerca del ayuno y la necesidad de ayunar. Y obviamente también de estudiar la palabra de Dios. Presidentes de Estados Unidos. Ya quisiéramos que el presidente de nuestro pueblo, de México, también hablara así respecto a la Biblia, ¿verdad? Entonces hay un ayuno nacional. Y también hay un ayuno regular. Vamos al Levítico 16, versículo 29 a 31. Aquí Dios establece un ayuno que debe hacer el pueblo constantemente. Y es un día que se llama el día de la expiación o el día del perdón, donde si por ejemplo tú prestabas dinero, en ese día debías de perdonar esa deuda. O si alguien se había vendido al esclavo como tú debías de perdonar esa deuda. Habla de un día de redención. ¿Para qué recordarnos acerca de que Dios te perdona y tiene misericordia constantemente? Y en este día el pueblo debía de ayunar. Levítico 16, versículo 29 al 31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo
el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perfecto. ¿Qué significa ese pasaje? Pues Dios declara un ayuno anual. Cada año el pueblo de Israel tenía que ayunar en este día, en el día de la expiación. Dice, porque en este día serán perdonados tus pecados. Habla de un día apartarlo para la santificación personal, para buscar nuestro encuentro, para crecer en nuestra intimidad y en nuestra comunión con nuestro Dios. Hay varios tipos de ayunos, ¿verdad? Son todos los que podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces podemos usar cualquiera de estos ayunos, hermanos, para practicar la disciplina espiritual del ayuno. Pero, ¿qué opinan? He podido ver opiniones divididas respecto al ayuno. Algunos dicen que es bueno ayunar, otros dicen, no, es que es ser muy legalista y eso está alejado de la palabra de Dios. De hecho, hermanos, cuando llegamos a la iglesia nos sorprendimos de que ustedes tenían un plan de ayuno nacional y dijimos, creo que todo cristiano debe sumarse a este plan de ayuno. ¿Para qué? Porque obviamente, aunque la palabra de Dios no dice con qué frecuencia hay que hacerlo, es bueno que ustedes tengan este plan y que puedan hacer un plan. Mi esposa y yo tenemos un plan anual de ayunos como pareja, como matrimonio, con propósitos definidos. Es algo que se espera, no solo algo que sería bueno hacerlo, sino que la misma Biblia enseña que todo cristiano debe practicarlo. Vamos a Mateo 6, versículos 16 al 18. Vamos a detenernos un poco en este pasaje para meditar en él. Mateo 6, versículos 16 al 18. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demuestran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué dice Jesús? Dice, cuando tú ayunes, ¿verdad? Vamos al versículo 5, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús usa la misma palabra, ¿verdad? Cuando tú ayunes. Y en el versículo 5 dice, cuando tú ores. ¿Qué significa eso? Que lo vas a tener que hacer, ¿verdad? Tenemos que orar. Entonces, por lo tanto, usa las mismas palabras. Dice el versículo 2, un poco más atrás, dice, cuando pues des limosna, no hagáis tocar las trompetas delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vemos otra vez la indicación de Jesús. Cuando tú des tu ofrenda, ¿verdad? Ya sabemos todos que tenemos que dar nuestra ofrenda a Dios. Ya sabemos todos que tenemos que orar con frecuencia. Pues usan las mismas palabras. Dice, cuando tú ayunes. Habla de que espera que tú lo hagas y que todo cristiano practique el ayuno. Entonces no podemos evitar el ayunar. Es una práctica que todo cristiano debe hacer, debe de involucrarse en esa práctica. Vamos a Mateo 9, versículo 15 al 16, es un poco más adelante. Mateo 9, versículo 15 al 16. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Es interesante. Aquí vemos a los discípulos de Juan el Bautista ayunando. Y dice, mira, nosotros ayunamos y también los fariseos ayunan con frecuencia. Dice, ¿por qué los discípulos de Cristo no ayunan? Los seguidores de Cristo, los cristianos, no ayunan. Y la respuesta de Jesús dice, pues es simple, ¿no? En una boda, cuando estás con el novio en la boda, pues obviamente no vas a ayunar, lo vas a acompañar en esa ceremonia. Dice, pero va a haber un día en el cual el novio no esté con ellos y van a tener que ayunar. ¿Cuándo es ese día, hermanos? Pues inmediatamente después de su ascensión, ¿verdad? Él
después de la ascensión de Cristo, que está a la diestra del Padre, aunque está con nosotros espiritualmente, no está con nosotros corporalmente como en estos días, en sus evangelios. Dice, y en esos días ellos tendrán que ayunar. Entonces, ¿quién tiene que practicarlo? Todos los cristianos. Vemos a Jesús diciendo, ahora, en este momento no están ayunando, pero después van a ayunar. Y hermanos, en esos después van a ayunar y estamos incluidos nosotros. Debemos de practicar esta disciplina espiritual. Vamos a regresar al pasaje de Mateo 6. Vemos en este pasaje tres cosas. Primera, una orden de parte de Jesús de no hacer. Vemos otra parte de que sí hay que hacer. Y también vemos una promesa cuando practicamos el ayuno. ¿Qué no hay que hacer? Dice, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. El primer punto es guardarnos, es no mostrarlos físicamente, no mostrar físicamente que estamos ayunando. ¿Por qué está mal? Porque, bueno, hay que guardarnos completamente de compartir que estamos ayunando. Hay que hacerlo de manera privada. Vamos a la orden positiva y vamos a comparar esto. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tus rostros, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto. ¿Qué hay que hacer, por lo tanto? Pues mantenerlo en privado. Si tú estás ayunando, guárdate de decirle, o estar constantemente diciendo que tienes mucha hambre, ¿no? ¿Para qué? Para que te pregunten ¿por qué? ¿Por qué tienes mucha hambre? Y dices, es que estoy ayunando. Porque yo soy muy espiritual. Porque soy un cristiano muy maduro y con frecuencia ayuno. ¿Qué habla de eso? ¿Qué está mal con esto? Pues obviamente lo que está mal es nuestro corazón. Este pasaje no significa que un día te levantes y cuando tu esposa te sirva el desayuno digas, lo tires, ¿no? Para que no se dé cuenta que estás ayunando, sino habla acerca de nuestra condición, de nuestro corazón. Dice Jesús, de cierto ya tienen su recompensa aquellos que muestran su ayuno. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que lo vean las demás personas. Al igual que cuando oran, al igual que cuando dan ofrenda, lo que quieren es que los vean y digan, miren, ese es un cristiano perfecto, es un buen cristiano. Un buen cristiano, hermanos, no presume que es un buen cristiano. Los demás quizás se puedan dar cuenta que es un cristiano que ha puesto su fe en Jesús, pero él mismo no va a ser altanero en el sentido de que él es un cristiano. Entonces, si usted está casado, hermano, y va a practicar el ayuno, pues sí, avíselo a su esposa, ¿verdad? Para que no eche 4 huevos al sartén, más eche los 2 para su esposa. A eso se refiere el pasaje. Va a haber situaciones en las cuales tengas que comunicar, ¿no? Que estás ayunando. Pero lo que está mal es mostrarte altaneramente en ese sentido. Decir, miren, yo oro en las calles, ¿no? Yo me paro a orar en la combi para que todos me vean. Dice Jesús, es cierto, tú ya tienes tu recompensa. ¿Qué significa eso? No significa que Dios le va a dar aquello que está orando, sino que ya tiene su recompensa de que las personas lo vean. Entonces, si tú ayunas para que las personas te vean, dice, tendrás tu recompensa. Te van a ver, van a saber que ayunas. Dice, pero si lo haces en privado, si lavas, si tienes cuidado de tu aspecto físico, dice, tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. La promesa es que si tú ayunas con un propósito espiritual, tendrás una recompensa delante de Dios. Esa es una promesa como cualquier otra promesa en el Nuevo Testamento. Así como que si pones tu fe en Cristo serás salvo, esta promesa es igual de cierta. Si tú ayunas con un propósito espiritual definido, Dios dará la recompensa a ti. Pero nos puede surgir una pregunta, ¿cada cuánto hay que ayunar? ¿Cada día? ¿Cada 2 días? ¿Todo un año? ¿Todos 2 años? Pues la verdad es que la Biblia no nos dice cada cuánto ayunar. Tampoco nos dice cada cuánto orar, ¿verdad? O cada cuánto leer la palabra de Dios. Esto depende de tu relación con Dios. Depende de tu condición y de tu corazón. Cada cuánto tú quieres practicar esta doctrina espiritual. Entonces, en conclusión, puedes practicarlo las veces que tú creas necesario. Que si entraste al plan de oración de la iglesia, pues lo harás cada mes, ¿no? Algo así. Y
está también en lo correcto, no hay ningún problema. Si lo quieres hacer cada 3 días, cada 2 días, eso en verdad, hermanos, Dios no te va a reprender por hacerlo tan frecuentemente, ¿verdad? De hecho, nos va a hacer más piadosos. Hay un testimonio de un hermano que dice que vino a escuchar este mensaje, ¿no? Y salió y dice, pues creo que tengo que ayunar, ¿no? Ya escuchamos que todo cristiano debe de ayunar. Entonces salió muy convencido el lunes, con toda la actitud, le dijo a su esposa, no me prepares de noche, voy a ayunar este día. Entonces el hermano dice que fue a su trabajo, ¿no? Y cada segundo, pues, si son como yo, comen mucho y muy seguido, ¿no? Entonces a cada segundo que pasaba le tronaba su estómago y decía, creo que es la peor experiencia que estoy sufriendo. Yo creo que cuando pase este día dejaré de ayunar para siempre. Y entonces cada vez que su estómago rugía, decía, faltan 5 horas para que termine el ayuno. Y cada hora iba así. Y cuando terminó, dijo, pues, yo me siento igual, no me pasó nada. ¿Cuál fue el error del hermano? Únicamente ayunó. No tenía un propósito para el cual ayunar. Entonces, si tú ayunas sin un propósito, solo te dolerá el estómago. No serás edificado. Por eso, cada vez que ayunemos, si se suman al plan anual, tracen un propósito por el cual quieren ayunar. Hay 10 propósitos que vemos en la Biblia. El primero es la oración. Vamos a Hechos 13, versículo 3. El primer propósito, un propósito espiritual, lo vamos a ver rápido, hermanos. No crean que va a durar 2 horas la predicación. Lo vamos a ver muy rápido, por eso busquen muy rápido los pasajes, hermanos. Hechos 13, versículo 3. Vemos el mismo pasaje, ¿verdad? Dice, entonces, habiendo ayunado y llorando, les impusieron las manos y les despidieron. Vemos esta relación constante en la Biblia. Vemos un ayuno relacionado directamente con orar. El ayuno afila nuestra oración. No es una huelga de hambre, hermanos. El ayuno no es una huelga de hambre. No es decirle a Dios, mira, no voy a comer hasta que no me cumpla lo que te estoy pidiendo. Eso no es el ayuno. Tenemos una idea muy equivocada respecto a las doctrinas espirituales. A veces pensamos, me está yendo muy mal, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a leer, voy a orar y voy a ayunar para que me vaya mejor, ¿no? Entonces dije, ya ayuné, ya leí, ya oré, Dios me tiene que responder esta oración. Ahora lo vemos como un condicional, ¿no? Dios, mírame, estoy haciendo esto, me tienes que responder. Pero eso, mis hermanos, no es el ayuno. El ayuno es fortalecer nuestra voluntad, es alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Principalmente eso hacen las disciplinas espirituales, alinean nuestra voluntad con la de Dios. Entonces, el ayuno, hermanos, no es una huelga de hambre. Hacer ayuno no significa que Dios te va a responder inmediatamente a lo que pides. Un ayuno es ideal para fortalecer nuestras oraciones. Y el ayuno viene de parte de Dios. No es algo que inventamos nosotros como humanos. Es algo que viene de parte de Dios. Y que lo vemos tantas veces en sus pasajes, en toda la Biblia, que nos da a entender que debemos practicar esta disciplina espiritual con relación a la oración. El ayuno va muy ligado a la oración. ¿Quieres, hermano, un propósito definido? Yo quiero orar porque mi esposa le vaya bien en su trabajo. O yo quiero orar por esta persona que necesita escuchar el Evangelio, que habla en su corazón. Unir tu oración con el ayuno es fortalecer tus oraciones. Por eso es importante ayunar muchas veces. El segundo es buscar la guía de Dios. Vamos a Hechos, Hechos 14, versículo 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor
en quien habían creído. Al igual que el pasaje anterior, el ayuno no simplemente es pasar hambre, el ayuno es un propósito específico para Dios. Obviamente está muy relacionado a la oración, entonces por lo tanto en el ayuno debes de orar bastante. En este caso, la iglesia buscó la guía de Dios para nombrar pastores en las diferentes iglesias. Entonces nosotros podemos ayunar con ese propósito espiritual, buscar la guía de Dios para nuestras vidas. El tercer propósito es mostrar duelo. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 11 y 12. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonás, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Aquí el pueblo había sufrido una pérdida de su rey y del amigo de David. ¿Y qué hicieron? Se vistieron obviamente de luto, pero también ayunaron. Esto habla acerca de que David tomó un ayuno a causa del duelo. Y es que hay muertes que impactan bastante, ¿verdad? No me imagino a una madre perdiendo un hijo, pero el ayuno nos da esa fortaleza. Muestras duelo y pides fortaleza a nuestro Dios a través de la oración y el ayuno. ¿Para qué? Para mostrar duelo, para ser fortalecida por Dios, para que Dios dé paz a tu corazón. El tercer punto es eso, ¿no? Mostrar duelo. El cuarto propósito es buscar la liberación y la protección. Eso es algo que vemos también en la Biblia. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 3 y 4. Segunda de Crónicas 20, versículo 3 y 4. Dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Jehová. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Vemos al pueblo de Israel en una situación donde los enemigos estaban acechando su ciudad. ¿Y qué hicieron? Algunos dirían, pues hay que preparar más armas para pelear. Sin embargo, el pueblo de Israel buscó humillarse delante de Dios. Buscó protección y liberación en el único que los podía salvar, nuestro Dios. Entonces dice: proclamaron ayuno y se sumó a todo el pueblo para buscar protección y liberación de la mano de Dios. Ese es el cuarto propósito que vemos en la Biblia y que quizás tú también lo puedas pedir, ¿no? Buscar protección y liberación de parte de nuestro Dios. El quinto propósito es para manifestar arrepentimiento a Dios. Vamos a segunda de Joel, a Joel 2, no es segunda, ¿verdad? Joel 2, versículo 12. Joel 2, versículo 12, dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Esa es la voz de Dios. Está diciendo el pueblo de Israel que va a traer por los profetas, todas las cartas de los profetas, todos los libros de los profetas se caracterizan por traer juicio al pueblo de Dios. Es increíble, en todas las cartas el pueblo se había desviado a tal grado que Dios había mandado a sus profetas a anunciarles que Dios iba a traer juicio a su ciudad. Muchos corrieron a los profetas, unos incluso los mataron. Pero es increíble cómo Dios, a pesar de la dureza del pueblo, siempre muestra su misericordia. Aquí, en el caso de Joel, es lo mismo. Dios trae un juicio, les dice: les va
van a ser llevados cautivos, van a morir a espada de otros hombres impíos. Sin embargo, Dios sigue mostrando su misericordia. ¿Qué dice Dios? Dice, convertidos a mí. ¿Qué significa? Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Con qué? ¿Cómo se pueden arrepentir? Dice, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Si caíste, hermano, en un pecado muy grave, puedes demostrar, puedes manifestar tu arrepentimiento a través del ayuno. El ayuno no paga tu pecado. Es algo que tenemos que tener en cuenta. El ayuno no hace que seas libre de ese pecado. ¿Quién te limpia de los pecados, hermanos? La cruz de Jesús, su muerte expiatoria, donde toma tu pecado y es crucificado, es muerto bajo la ira de Dios, para que tú seas vestido de su gracia. Pero el ayuno nos sirve para manifestar nuestro arrepentimiento verdadero. ¿Tienes un pecado muy grave, hermano? Puedes ayunar para mostrar tu arrepentimiento. Obviamente no lo tienes que estar divulgando, ¿verdad? Ya vimos que el ayuno es privado. Pero nuestro Señor, que ve en lo secreto, se te recompensará en lo público. El quinto propósito es para manifestar. Estoy repitiendo el anterior. El quinto propósito es manifestar nuestro arrepentimiento. El sexto es para humillarse delante de Dios. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27 al 29. Y sucedió cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Aquí vemos a un rey del pueblo de Israel siendo confrontado con su pecado. ¿Y cuál es su respuesta? Dice, él se arrepintió de sus pecados, se puso cilicio, habla acerca de ponerse en duelo y se humilló, dice, puso ayuno para humillarse delante de Dios. A veces no nos gusta usar esta palabra, sin embargo, respecto a Dios es muy importante humillarnos. Humillarnos es reconocer que nosotros necesitamos de la misericordia de Dios. Hay algunos que para llamar el suceso de la salvación, de poner nuestra fe en Jesús, dice, es la humillación en la cruz. ¿Por qué? Porque debajo de la cruz te reconoces como un pecador y que sin ese sacrificio perfecto de Jesús, tú nunca hubieras podido ser salvo, nunca hubieras podido ser limpio de tus pecados. Por eso algunos le llaman la humillación debajo de la cruz. Y humillarnos delante de Dios es reconocer que somos unas criaturas rebeldes a su voz y que Él es el supremo Dios soberano del universo. ¿De qué otra manera expresamos nuestra humillación delante de Dios? Cuando inclinamos nuestra cabeza al orar. La Biblia habla de postrarnos delante de Dios, ¿verdad? Y postrarnos habla de estar completamente tirados en el suelo. Es como estar delante de un rey, reconociendo que Él es rey y que tú eres una criatura desobediente. Arrodillarnos en nuestras oraciones también es humillarnos delante de Dios. Pero el ayuno también sirve para recordarnos esto, que Dios sigue siendo Dios y que nosotros somos muchas veces muy rebeldes en su voz. Vamos al Salmo 35, versículo 13. Dice, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvió a mi seno. Aquí vemos una oración de David, humillándose delante de Dios, y lo hizo a través del ayuno. 7. Expresar preocupación por la obra de Dios. Vamos a Daniel 9, versículo 3. Daniel 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí vemos una oración de parte de Daniel hacia el pueblo de Israel, que quería que regresaran de la cautividad, querían que regresaran de esta ciudad de Babilonia.
Y él estaba preocupado por hacer bien las cosas, porque el pueblo regresara, porque era parte del plan redentor de Dios. ¿Y qué dice? Dice, yo lo hice a través, Daniel se volvió su rostro a través de la oración y ruego, dice, y también en ayuno. Nosotros podemos expresar nuestra preocupación por la obra de Dios a través del ayuno. ¿Qué significa eso? Pues es muy simple. Cada vez que vayamos como iglesia a hacer algo para expandir el reino de nuestro Dios, pues lo podemos hacer a través del ayuno. Cada vez que tú quizá vayas a empezar a servir en un ministerio, en una iglesia, es quizá bueno que practiques el ayuno. O si ya lo estás haciendo, hermano, eso habla acerca de tu preocupación por la obra de Dios. Hay que hacerlo a través del ayuno. Dice, por las necesidades de otros. Vamos a Isaías 58. El octavo propósito es las preocupaciones de otros. Las necesidades de otros. Todo el capítulo 18, hermanos, habla acerca de ayunar bíblicamente. Pero pues tenemos que pasar muchos, así ya se les hizo un poco largo, pues si predicábamos de todo este capítulo, pues iba a ser mucho más largo. Entonces, vamos a Isaías 58, versículos 6 y 7. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué es el ayuno? Es lo que está diciendo Dios a través de este pasaje, es decir, es ridículo pensar que eres un buen cristiano si no ves las necesidades de las personas que te rodean. Lo que está diciendo es que es vano, no solo, aquí habla precisamente del ayuno, pero generalmente habla de que es ilógico venir a la iglesia y cuando ves a alguien en necesidad, dice encubrir tus ojos, tratar de no verlo. Es vano cantar, ¿no? ir en el auto, ir cantando alabanzas a Dios y que cuando veas la necesidad te pasas de largo. Dice, y en el ayuno, dice, no es el verdadero ayuno compartir tu pan con el hambriento, con aquella persona errante que no tiene casa, compartir albergue en tu casa. Dice, el ayuno nos debe de llevar a la piedad y la piedad nos debe de llevar a amar a nuestro prójimo. Eso es una parte importante del ayuno. Si tú estás ayunando, pues recuerda que misericordia quiero y no sacrificios, dice nuestro Dios. 9. Para vencer la tentación, vamos a Mateo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1. Dijo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pasaje nos habla de la tentación de Jesús en el desierto y cómo él usaba las escrituras para ser librado de estas tentaciones. Pero también, hermano, si tú has fallado en las pruebas, como hemos visto en Santiago, si tú has fallado en varias pruebas, si tienes problemas con un pecado, hermano, ayuna para vencer sobre esos pecados. Cualquier pecado, hermano, la mentira, cualquier pecado, hermano, que tú estés pasando y que sabes que tienes un problema con ese pecado, puedes ayunar para que la gracia de nuestro Dios se derrame en ti y tengas victoria sobre la tentación. Ese es un punto importante. El ayuno nos sirve para vencer la tentación. Por último, expresar amor y adoración a nuestro Dios. Vamos a Lucas 2, versículo 37.
Lucas 2, versículo 37. Dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aquí vemos a una mujer piadosa en el templo de Dios cuando Cristo es presentado en el templo. Y vemos cuál es la manera en la que ella adoraba a Dios y expresaba sus alabanzas a Dios. Dice, era a través de oraciones y ruegos, obviamente también con ayunos. Dice, estaba ahí día y noche, ayunando y dando gracias a Dios por todo, adorando a Dios con todo. ¿Para qué nos sirven estos 10 propósitos? Para que, hermano, cuando tú decidas ayunar, puedas elegir alguno de ellos. Y cada vez que sientas el dolor a causa del hambre, en lugar de contar las horas, hermanos, te inclines a orar a Dios con ese propósito definido. Si tú quieres orar, por ejemplo, en mi caso, yo quiero orar por mi esposa, ¿no? Que Dios la cuide en esos tiempos, que Dios le dé sabiduría, que la siga fortaleciendo en su fe. Difícilmente, hermanos, cuando nosotros vamos al trabajo, difícilmente estamos pensando en nuestra esposa, ¿verdad? Pensamos más en el trabajo. Igual, yo creo que las hermanas, ¿no? Cuando, si quieren orar por su esposo, pues las ocupaciones del día, ¿no? Llevar a los niños, preparar la comida, el desayuno, todas las preocupaciones, el trabajo, todo los agobia. Difícilmente realmente piensan en su esposo para la piedad. El ayuno nos ayuda a recordar cada vez que cuando vas manejando y sientes el dolor del hambre, nos debe de llevar a pensar en que estamos con un propósito definido. El fortalecimiento espiritual, por ejemplo, de mi esposa. Entonces, cada vez que sienta hambre, tomar ese tiempo para orar a mi Dios para que sea fortalecido. Es lo mismo en cada caso. ¿Quieres orar por una tentación? ¿Cuál quieres ayunar por una tentación? Cada vez que sientas hambre, oras a Dios para ser fortalecido y superar la tentación. ¿Quieres arrepentimiento? ¿Quieres humillarte? ¿Quieres adorar a Dios? Cada vez que sientas hambre, orar a Dios para exaltarlo. El ayuno nos ayuda en ese sentido. Nuestras vidas, por la modernidad, están saturadas de muchas cosas. Tienes que hacer tantas cosas y difícilmente todo el día estás pensando en un propósito específico. El ayuno nos ayuda a recordarnos que estamos trabajando en un área de nuestra vida. Hermano, ¿qué te impide ayunar? Quizá puedes decir, es que tengo una dieta especial y si no la cumplo, me puede ir mal, ¿no? En la salud. Por ejemplo, ¿qué pasa en los hermanos, en el caso de que los hermanos sean diabéticos? Pueden tomar su dieta, pero una dieta restringida para que sientan hambre y cumplan su propósito espiritual. ¿Qué pasa si, en cualquier caso, podemos ajustar las dosis, podemos hacer un ayuno parcial y cada vez que sintamos hambre, inclinarnos delante de nuestro Dios y orar por ese propósito espiritual definido? Si no define un propósito, hermano, simplemente está adelgazando. Si lo hace porque alguien lo está forzando, porque los demás hermanos ven que usted no está ayunando, solo va a pasar hambre y no le va a gustar volver a ayunar. Se espera que todo cristiano lo haga. Recuerde, no es un hechizo, ¿verdad? No es una huelga de hambre. No somos Dalai Lama para que seamos escuchados a causa de no comer. Esto es para ser más cercanos a Cristo, para parecernos más a Cristo, para que nuestra voluntad sea la misma que la de nuestro Dios. Hermanos, anímense a esta práctica espiritual, que es de provecho no solo para usted, sino para aquellos que lo rodean. ¿Se van a animar, hermanos, a ayunar por lo menos una vez en su vida? Amén. Y si no, pues si quieren más veces, hermanos, únanse a nuestros equipos de ayuno y oración, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque reconocemos que somos muy vulnerables a todo este mundo, Padre.
que a veces nos desviamos de ti, a veces dejamos de andar en la luz, Padre, a veces nos desviamos en agradarte completamente, Padre. Y es por eso que te pedimos tu gracia, y es por eso que tú también, Padre, nos das estas disciplinas espirituales para crecer en fe, para acercarnos más a ti, para tener una comunión más cercana a ti y para adorarte, para vencer sobre el pecado, para mortificar el pecado que nos asedia, Padre. Te pedimos tu guía, te pedimos que nos sigas usando, que como iglesia, Padre, nos sigas fortaleciendo y nos hagas conocerte más y más. Que, Padre, lo que podamos hacer es escuchar tu dulce voz. Queremos estar delante de tu presencia, Padre, y adorarte porque eres un Dios santo, santo, santo. Te pedimos que sigas haciendo la obra en nosotros, que sigas cambiándonos más y más, Padre. Es lo que te suplicamos, amado Padre, en el nombre de ti, Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, amigos.